La semana pasada nosotros podíamos establecer cómo fue que empezó esta historia que causó mucho dolor en el corazón de María, de Marta y de Jesús. Entonces hoy vamos a ver cómo ellos reaccionan ante este dolor. Ahora déjeme enfocarlo bien, porque usted podrá decir que mire pastor, ninguno de mis familiares se ha muerto, yo estoy contento, no estoy tan triste, pero déjeme decirle que no es de eso lo que estamos hablando, aunque por supuesto que los principios se aplican, sino que cuando la vida no nos sale bien, cuando tenemos pruebas, reaccionamos con dos emociones principales. Una es el temor, pero de esa no vamos a hablar hoy. Del temor no vamos a hablar hoy porque hemos estado hablando del temor. El temor se combate con la fe. Pero la otra es el enojo, la ira. Y cuando nosotros las cosas no nos salen bien, es muy fácil reaccionar enojándonos. Cuando alguien no te trata bien, es muy fácil reaccionar enojándote. Cuando algo no te sale bien, te enojas. El problema del enojo es que da luego vida a la tristeza. Yo quiero desenmascarar la tristeza como un enojo. Y es un enojo bien interesante. Es un enojo contra Dios. Estoy enojado porque no me diste lo que yo quiero, entonces me entristezco y lo maquillamos. Ahora con la tristeza sí nos podemos identificar, ¿sí o no? ¿Quién nunca ha estado triste? ¿Quién viene triste esta mañana? Quería ver. Pero es mucho más común la tristeza de lo que pensamos, el dolor. Las cosas nos duelen, pero nos duelen porque estamos enojados. Ahora yo no quiero hablarle de enojo, sino cómo fue que Jesús manejó esto en esta historia. Entonces les recuerdo, Jesús le dijo a su gente: mire muchacha, me acaban de llamar, me pusieron un WhatsApp, Lázaro está enfermito, pero yo no voy a ir porque esta enfermedad no es para muerte. No voy a ir. Y se quedó en donde estaba unos días más. Y mientras él está ahí haciendo lo que tiene que hacer, él les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Esta enfermedad de Lázaro es para que la gloria de Dios se vea. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de la gloria de Dios. Pero el dolor impide ver la gloria de Dios. El dolor impide ver las respuestas de Dios. Un claro ejemplo de esto es el patriarca Jacob. Jacob le dicen: tu hijo se murió. Y Jacob se entristece y llora y dice: voy a estar enlutado muchos días. Y estuvo enlutado 22 años. No, o 37, no recuerdo. 22 años. Y por 22 años rehusó ser consolado. Por 22 años él no quiso saber nada. Y cuando lo invitaban a los cumpleaños de los nietos, o cuando nació un nuevo nieto, Jacob mantenía triste. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios mantuvo el silencio a la tristeza de Jacob. Así cuando estamos enojados o tristes, es muy difícil oír la voz de Dios. Pero Dios es misericordioso y por eso lo trajo a usted esta mañana para escuchar esta enseñanza. Y yo espero que usted pueda cambiar eso esta mañana y que Dios le hable. Así que Jesús empieza a desplazarse, y en el otro lado, en Betania, a 4 kilómetros de Jerusalén, Lázaro se muere. ¿Qué hay peor que la muerte? ¿Qué hay peor que la muerte? Una vez un custodio mexicano me dijo: me dijo una mala palabra, no se la puedo repetir, ¿verdad? Lo único que no tiene compostura, me dijo, es la muerte. Todo lo demás tiene compostura. Y a veces nosotros nos afligimos que por las deudas, que por la enfermedad, que por esto, que por lo otro, que por el amor, que por lo que sea, y nos afligimos mucho. Pero todas las cosas por las cuales nos afligimos tienen compostura y son parte
de un trato de Dios hacia nosotros para que reaccionemos. La muerte, en el caso personal, es algo que yo no puedo deshacer. No lo puedo deshacer. Por supuesto que la muerte de mis seres queridos me genera dolor y hay algo que tengo que hacer conmigo. Pero en función de la muerte personal, ¿qué hacer? Ya como dice el dicho, después de muerto uno, ¿para qué quiere la vida, verdad? Lázaro se muere, pero se quedan María y Marta, y ellas están muy tristes. Ellas están muy tristes porque a lo mejor los papás ya no vivían. Ellas están muy compungidas porque Lázaro era su medio de sostenimiento, algo interesaditas también, ¿verdad? Pero puede ser. Sin embargo, la muerte de un ser querido genera dolor. Genera dolor porque no le vamos a ver, porque es tan desconocida la muerte. Genera dolor porque la pérdida lo marca uno. Y yo quiero decirle esta mañana que nosotros enfrentamos muchas pérdidas a lo largo de la vida. A lo largo de la vida enfrentamos pérdidas. Perdemos amistades, perdemos cariño, perdemos seres queridos que se van. Pero también hasta en los deportes cae mal perder. En todo cae mal perder. Los exámenes cae mal perderlos. Yo por eso no me hago exámenes psicológicos, no sea que lo pierda. Entonces, necesitamos aprender a manejar con estas pérdidas en nuestras vidas. La mujer llega, llega. Y vamos a saltar al versículo 14, en donde él está hablándole a sus discípulos: ya se murió Lázaro, se durmió, vamos a despertarlo, dice uno de ellos. Pero Jesús dice claramente: Lázaro está, ¿cómo estaba Lázaro? Muerto. ¿Qué habrá pensado los discípulos cuando escuchan que Jesús dice Lázaro se murió? ¿Qué habrán sentido las hermanas? Esta es una tragedia real para todo el que la vive. Y a nosotros nos toca enfrentar tragedia. De verdad. Por ejemplo, que un hijo vaya al colegio por primera vez, para uno es una tragedia. Usted podrá decir: ay, no, ya me va a dejar tranquilo. Pero uno lo siente así, feo. Ay, el nene. Que de repente un hijo o una hija salga con que tiene traído, es una... Esta mujer, no, gracias porque me lo haces conectar muy bien. Por supuesto, hay cosas que son tragedias. Cuando a usted lo dejó el amor de su vida, nunca le pasó que le dejó el amor de su vida. Eso fue una tragedia. Y lo que estamos aquí viviendo es una... ¿Cuántos nunca han vivido una tragedia en la vida? Levanten la mano. ¿Verdad? No, a todos nos ha tocado. Muy bien. Ver las cosas desde afuera nos da otra perspectiva. Ahora, es tan fácil minimizar la tragedia de los demás y maximizar las tragedias que uno vive. Le voy a contar una historia mía. Me cayó tan mal. Yo tenía 15 años cuando tuve el primer amor. Ay, todavía me acuerdo. Era tan atarantado que sentía de todo. Y mi primo, que tenía 6 años más, tenía 21, también tenía su gran amor. Y un día nos mandaron a volar a los dos. No la misma, no se pusieron de acuerdo ni nada por el estilo, pero nos mandaron a volar en diferentes fechas. Y yo estoy un día platicando con la mamá de él, la mamá de mi primo, y ella está exponiendo cómo está su hijo
Y le digo, sí, yo sé qué se siente. Yo acabo de perder. Le digo ya a mi tía, yo sé como, hasta casi lloraba. No, mijito, me dijo, pero tú apenas tienes 15 años. En cambio, él ya tiene 21. Él sí está sufriendo. Y me cayó tan mal, ustedes. Casi la agarro a bibliazos. Entonces tendemos a pensar que lo nuestro es más duro, más difícil, más grande, más importante que la vida de los demás. Pero veamos cómo suceden aquí las cosas. Y hoy queremos ver y aprender de 3 reacciones. ¿Cuántas reacciones? La de María, la de Marta y por supuesto la de Jesús. Porque Lázaro no tuvo reacción, Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Ese sí no andaba de parranda. Ok. Juan 11:17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. O sea, que si lo enterraron medio respirando, ahí sí estaban seguros de que ya estaba en el más allá, estaba bien muerto. ¿Ok? Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Versículo 20. Bendigo a las personas que consuelan. Bendigo a las personas que consuelan. No lo anoté en el mensaje, pero sea usted siempre un consolador. Un abrazo nunca está de más. Cuando alguien le cuente una tragedia, no diga, esos son cuentos, lo que pasa es que vos sos... No. Bendiga, sea un consolador. Después dígaselo, pero sea un consolador. Marta le dijo a Jesús, vamos a hablar de Marta primero: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por favor, note el uso del verbo haber. Si hubiera estado, no hubiera muerto. Pero aún ahora, dice Marta, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Muy interesante cómo lo hace Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y estaba muerto. Pero ahora yo todavía sé como que Marta es la que no pierde la esperanza. Y hay 3 reacciones que yo veo en Marta para manejar ella las pérdidas, las tragedias. Número 1, Marta salió. Cuando estás enfrentando una situación difícil, no te enconches. Eso es vital. Hay que salir, hay que buscar ayuda. Y Marta sabía a dónde ir. Ella, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Con quién hay que ir? Ok. Uno quiere un abrazo, uno quiere que lo consientan, uno quiere tantas cosas, pero Marta está aquí para enseñarnos que el primero en querer escuchar nuestro corazón es Jesús. Marta está aquí para enseñarnos que tú puedes ir a Jesús con cada circunstancia en tu vida y decirle: me duele, estoy triste, me está fallando. Dios no se va a reír, no se va a burlar. Y a veces queremos el consuelo de los demás, pero Marta nos enseña que el primer y mayor consuelo viene de Dios. Marta salió. La segunda cosa que yo aprendo es que esta mujer nunca perdió la esperanza. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. No solo eso, pero a lo mejor todavía puede pasar algo. No sé si se imaginaba a Jesús resucitando a su hermano o qué sé yo, pero Marta deja la puerta abierta a que algo puede suceder. El sentimiento de tragedia es duro, porque cuando perdiste. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para ganar? Perdiste. Pero Marta está aquí para enseñarnos a nunca perder la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede hacer algo. Y Marta no está tan llena de fe como debiera de estar, pero tiene esperanza. ¿Cómo puedes manejar las tragedias en tu vida? Las cosas que te molestan. Y por eso estoy uniendo esas 2 emociones, la ira y la tristeza. ¿Cómo las puedes manejar? Con esperanza.
La esperanza te ayuda a no dictar una sentencia y decir: después de que yo terminé con esta chica, me hice adicto a las canciones cortavenas. Yo no sé, pero yo me las sé muchas de mi época. De ahora no me las sé. Pero déjeme decir una canción que se hizo rema, dirían en otras congregaciones. No me vuelvo a enamorar, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Quién cantaba esa canción? No, no era Camilo. Sí a vos te pasó lo mismo, ¿verdad? Me da pena amar y no ser amado, decía la canción. Pero entonces uno se vuelve atarantado. Nunca me vuelvo a enamorar. Las mujeres son. Y lo llenan de. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que hacemos pactos internos. Después vemos otra hermana que anda por ahí y uno siente y sí que sí, uno queda mentiroso. Pero esas cosas le vienen a afectar a uno después. ¿Por qué? Porque uno mismo le dio derecho legal al enemigo. Cuando a veces no puedas solventar una situación, pregúntate: ¿qué palabras he hablado? Porque en función de ti mismo y de ti misma, no hay profeta tan importante como primero tus padres y luego tus propias palabras. Las palabras que digas, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Son demasiado importantes. Pero a veces, yendo más allá, llegamos a tener pactos internos y decimos: no me vuelvo a enamorar, o no voy a hacer esto, nunca. Déjame decir una frase de alguien que yo conozco, es alguien cercano a mí, pero no voy a decir quién es porque entonces es chisme. Decía: una vez me la hacen, 2 veces no. Y saben una cosa, la gente se la va a hacer, si usted convive con otros seres humanos, se la van a hacer 2, 3, 4, 5, porque la gente no es infalible, le van a fallar. Y eso hay que aceptarlo. Aquel que diga: no me la vuelvan a hacer, va a vivir muy solo, va a vivir complicado y se está protegiendo a sí mismo, está manejando mal su dolor. Así que esperanza, esperanza. Jesús le respondió, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Jesús la encuentra y dice: tu hermano resucitará. No voy a entrar en esto, pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Marta? Sí, Señor, yo sé que en el día futuro Él va a resucitar y las cosas van a estar bien. Y ahí quitó la esperanza y quitó la fe. Sí, en la resurrección probablemente algo pueda pasar, pero ahorita me duele. Quiero decirte algo, hermano. Tengo la unción del Espíritu Santo para mirarte la cara y decirte: todo va a estar bien. En lo que estás viviendo va a estar bien. Va a estar bien. Dios no te va a dejar, no se va a apartar. Siempre, siempre Dios te ama y tiene sus ojos puestos en ti. Todo va a estar bien. No te rindas, no pierdas la esperanza. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese es el espíritu de nuestro Señor. Esa es la actitud de nuestro Señor. Y no es que Él sea muy positivista, no, es que Él es todo bien. Él no es malo, jamás será malo. Dios solo es bueno. Y así le dice: tu hermano va a resucitar. Que la otra lo haya visto. Pero todavía no quiero hablar de Jesús, porque antes quiero hablar de María. La tercera cosa que me llama la atención a mí de Marta, gracias, es que regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. Entonces yo me imagino la escena: ahí estaba María. Y como en ese entonces, igual que hoy, habían llorones pagados profesionales. ¿Usted no ha visto algún, cómo se llama? Ni les duele, pero ahí están llorando porque la gente está llorando. Pues ahí, así estaban estos. Entonces Marta hace algo. Le dice: Marita,
y la saca donde está. La llamó aparte. Ella pudo habérselo dicho enfrente de todo el mundo, pero le quería como ayudar. Entonces la saca de donde está y le dice: el maestro está aquí y quiere verte. Quiero decirte que solo el hecho de que Marta se encontró con Jesús y le habló y cruzaron algunas palabras, ya la puso mejor. De tal manera que ella incluso pudo ir a buscar a su hermana y ofrecerle ayuda. La respuesta de María se conectó con Jesús y se dispuso a ayudar a los demás. Una de las razones porque las tragedias no nos dejan en paz y por las que sufrimos más es porque somos demasiado ensimismados. Todo se vuelve de nosotros y nos olvidamos de los que están a la par de nosotros. Queridos hermanos, tienes que aprender a llevarle a Dios a los demás. Tienes que aprender a compartir lo que tienes. Esa es la lección de María. María se conectó con Jesús y la situación no se le había resuelto, su tristeza seguía ahí, pero ella fue a decirle a su hermana: ahí está Jesús y te quiere ver. Cuando tú tengas una actitud similar a esta, que no sea solamente buscar adentro de ti lo que estás sufriendo, sino decir: querida persona o con quien estés compartiendo la vida, y decirle: ¿sabes qué? Allí está Jesús y te quiere hablar y tiene algo para ti. Dios va a hacer algo contigo. Tenemos que aprender a dejar de ser tan ensimismados. Vivimos en un mundo que nos empuja a ser ensimismados. Hoy en día, como dice la otra canción de mis tiempos: me importas tú y solamente tú y nadie más que tú. Y hasta me sale porque ojos negros, piel canela. El problema es que se lo cantaba al espejo. Estamos tan solamente pensando en nosotros. Es que yo tengo necesidad de irle. Sí, Marta también se le murió el brother, pero se tomó el tiempo para decir. Por eso cuando le pidan que dé, que haga algo, que ayude a los demás, que le hable a alguien de Dios, que comparta su fe, le están haciendo un favor. Cuando usted vea la necesidad, en lugar de pensar en la suya, comparta que hay una experiencia. Sí, pero es que yo no tengo mi necesidad resuelta. Marta tampoco la tenía, pero fue con su hermana a decirle: el maestro quiere verte. No necesitas estar bien para compartir tu fe. Eso es un gran error. No necesitas estar bien para compartir que Dios puede bendecir a los demás. Eso es un gran error. Se basa del no puedo dar de lo que no tengo, dice alguien. Eso es como tan sacado de contexto. Dios te ha dado, y si no te volviera a dar nunca jamás algo, de todas maneras de lo que Dios ya te dio te alcanzaría para compartir toda tu vida. Así que deja de ver solo adentro y de pensar que las cosas no van bien, y mira cómo paralelamente a esto puedes ayudar y bendecir a los demás. De María solo tengo un par de cositas que mencionarle. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, o sea, María iba muy emocionada, muy conmocionada, y vio a la gente lamentándose con ella. Me gustó esta traducción. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Se enojaba Dios? Ahí dice que sí. Tenemos la mentalidad de Jesús que pero Jesús era humano y Dios a la misma vez. Y si se enojaba, no lo haga enojar. Ahí vamos a ver cómo. No lo haga enojar. Pero dice que se enojó en su interior. Esta frase me impactó. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Entonces ya tenemos tres que estaban tristes. ¿Quién estaba triste de primero? Marta. Luego, ¿y ahora quién está triste? Están al mismo nivel, pero respondieron distinto. Se enojó.
¿Y cuándo se enojó? Cuando la vio llorando y a la gente que la rodeaba. Pero mire qué interesante, porque Marta ya había llamado a María y le había dicho: María, venite acá, deja. ¿Qué hizo María? Se volteó con a los que le estaban diciendo que pobrecita, le dijo: síganme los buenos. Y fue a ver a Jesús. María se llevó todos sus rollos, María se llevó sus problemas, y está bien. Pero hay una situación o dos situaciones muy difíciles que María se llevó. Mire pues, ¿dónde le pusieron? Le preguntó. No actuó sobre su ira. Ojo, ojo, ojo aquí. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. El Señor se enojó y se conmovió, se enojó y se entristeció. Pero en lugar de actuar sobre ese enojo, sobre esa ira, fue con María y dijo: ¿dónde lo pusieron? Entonces aquí viene la enseñanza de que si tú eres alcacel ceresco, eres algo atarantadesco. O sea, que tenemos que aprender a controlarlos. Hay un espacio para las emociones y ya vamos a ver cómo es, cómo lo hizo Jesús. Ahora, ¿por qué se enojó? La Biblia no lo dice por qué. Quiero sugerirte, porque puedo ver en María dos cosas. Si tú lees el versículo, María también le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella no dice como Marta: pero cualquier cosa puede pasar. No, ella solo culpó a Jesús de sus problemas, culpó a Dios. Es tan fácil en medio del dolor, en medio de las situaciones que vivimos, culpar a los demás y decir: tú tienes la culpa de lo que me está pasando, tú me haces enojar, tú me haces entristecer, tú me enfadas, tú. Y ahí, sino frente al espejo, sino frente a todos los demás que comparten la vida con nosotros. Y habrá quienes lo hacen adrede y habrá quienes no. Pero ese no es el punto acá. El punto es que María estaba llena de culpa hacia los demás. Es tu culpa, Señor. Sí, María estaba triste, pero estaba enojada, estaba muy enojada. Es que si tú hubieras actuado de otra manera, si tú hubieras venido, es tu culpa, Jesús. Es tu culpa. Y hay mucha gente que vive así. Es que si las cosas fueran distintas, pero las cosas son los que son, y son así porque muchas son responsabilidades tuyas. Tienes que trabajar si quieres que las cosas sean distintas. ¿Cómo podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo las mismas cosas? No funciona así. Los cambios tienen que ser radicales. La otra cosa que quiero señalarles de María, que me llama mucho la atención, fue la reacción de Jesús, que al verla llorando con los demás se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque, como dije, o sea, esta es mi forma de interpretarlo. Como dije, Jesús va detrás de Marta y ve a Marta. Marta, llama a María, y le habló a solas. Pero María dice: ok, voy a ir a encontrar a Jesús, y ahí le dice que es su culpa, pero le dice a los que están llorando con ella que la sigan. ¿Por qué la siguen? ¿Por qué lloran con ella? No es su pérdida, pero ¿sabe qué? Le están fomentando ser víctima. Le están fomentando que ella tenga lástima de ella misma. Es tan tentador ir a este lugar en donde emocionalmente, cuando tenemos problemas, nos sentimos pobrecitos de nosotros. Nadie nos quiere, nadie nos ama. Estamos tan solos en este mundo, estamos tan abatidos. Es que si usted conociera mi realidad, pastor, probablemente no la conozco, y disculpe, no quiero sonar como que yo le falto respeto a su necesidad, pero mucho de estas emociones, cómo las manejamos, viene del hecho de que sentimos lástima por nosotros mismos. Oh, es que si yo hubiera nacido en otra cuna, si yo hubiera hecho, y con lo que
Cuando tú dices si yo hubiera, normalmente le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No estás haciendo un buen trabajo. No me pusiste en la familia correcta. No me pusiste, hiciste mal tu trabajo. Mi trabajo es ser humano, pero el tuyo es ser de Dios. Lo estás haciendo mal. El hubiera es tan complicado, es tan difícil y es tan erróneo en nuestras vidas, y solo nos perpetúa el hecho de victimizarnos y de tener lástima de nosotros mismos. Y a veces vamos por la vida y es tan fácil caer en eso. Todos caemos en eso. Es tan fácil culpar y sentirnos mal por nosotros mismos. No te presentes a Dios como víctima. Hablé de Jacob hace unos momentos. A él le cerró la llave de la bendición, la victimización y la culpabilidad, ya sea que lo tengas hacia los demás. Acallará la bendición en tu vida, porque la bendición viene de la revelación de Dios. Cuando Dios te quiere bendecir, te da una palabra y te habla y te dice: esto aquí, esto tienes que hacer, trabaja en esto. Por eso predicamos en este púlpito, para que Dios te dé una palabra y tú salgas a trabajar esa palabra. Ese es el punto de lo que hacemos, porque esa palabra puede transformar tu vida, pero tienes que trabajarla. Pero la victimización te dice: no, es tu realidad, es muy mala, es que lo que está pasando es muy malo, y te hace sentir lástima de ti mismo. Y es donde estaba sumida María, y eso molestó al maestro. Eso lo molestó. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús simplemente lloró. Una vez en un concurso de Biblia, yo era niño, la maestra preguntó: ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Mi competencia dijo este, y yo dije: no matarás. Y yo gané, porque la Biblia de ella decía: y Jesús lloró. Y entonces por una letra le gané. Pero ese versículo siempre me ha llamado la atención, siempre me ha desafiado. ¿Por qué lloró Jesús? Siempre este versículo ha sido: y Jesús lloró. Es uno de los segundos más cortos de la Biblia. Dice tanto. He escuchado mensajes hablar de por qué Jesús lloró. Y claro, cada quien tiene su revelación. La revelación que yo tengo, que es lo que le quiero compartir esta mañana, es que Jesús jamás se apartó de ser un hombre, de ser un humano que tenía emociones. Se vale emocionarse, se vale llorar. Y lo que vemos en el maestro es que él encuentra en este llanto un desahogo. Él se desahoga acá. ¿Y por qué se desahoga? Porque ya vimos cómo estaba: enojado y compungido, es decir, triste. Y él se desahoga. Y lo que te está diciendo a ti, mi querido hermano, es que cuando tengas problemas en la vida, cuando tengas tragedias, cuando cosas te caigan mal, tienes que encontrar una manera de enojarte. No se desquitó con María, pero tampoco dejó de desahogarse. Existen estos dos desequilibrios, ¿verdad? Están las personas que son Alka-Seltzer y que se enojan y le pasan el tren a las personas, o se enojan, dicen, hacen, y luego no pasa nada, pero se desahogaron. Pero dejan a todo el mundo como araña fumigada y siembran, dicho sea de paso, muy mal en este aspecto, porque el que te ofende a ti ofende a Dios, y Dios se lo cuenta muy grande. Así que si tú eres Alka-Seltzer, ten cuidado con eso. Pero están aquellos, y yo me identifico más con el otro lado del péndulo, que se afectan y no dicen nada y se lo guardan y no hacen algo, y andan todos torcidos por dentro, ¿verdad? Por fuera, pero por dentro andamos todos torcidos, andamos esto, no decimos nada. Pero el día de mañana que viene la enfermedad, el día de mañana que vienen los problemas de salud física,
Recuerdo el caso de una mujer, esto fue en Estados Unidos, que estaba padeciendo de una artritis y tenía las manos muy torciditas. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ella en mi inmadurez, una mujer ya grande, ella, y yo era muy joven. Y yo le hablé de Dios. Y entonces ella abrió su corazón conmigo, norteamericana, y ella estaba muy amargada, porque tenía 2 hijos que se habían ido y que la habían abandonado y no la llamaban más. Parece que era algo brava. Era del primer Alka-Seltzer que les dije, ¿verdad? Porque el Alka-Seltzer aleja a las personas. Pero esta mujer no se había podido desahogar y estaba tan amargada, y su cuerpo se empezó y le dio artritis. No había alguna razón para que le diera artritis, pero le dio. Y yo, en mi inmadurez, en mi falta de sabiduría, le dije: Dios te quiere sanar, pero tienes que perdonar. Yo pensaba que era un buen trato. Uno se humilla un poquito, uno perdona y Dios lo sana. ¿No le parece un buen trato a usted? Ella no pensó lo mismo, me sacó. Nunca más me quiso ver. Lo recuerdo. Porque bregar con tanta emoción que uno nunca ha encontrado una forma de dejar de escapar es complicado. Querido hermano, si tienes problemas, si tienes tragedias, si tienes lo que sea en tu vida, encuentra una manera de sacar tus emociones. Jesús aquí lloró, pero pueden haber otras como buenas, como orar. Orar es muy bueno cuando estás enojado. David hacía eso: Dios mío, mis enemigos vienen contra mí, quiébrale los dientes. Así decía David. Un hermano mío, un pastor, dice que Dios le habló porque a sus ancianos, sus líderes le estaban dando problema, y Dios le habló: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: mátalo, Señor. Todavía no he llegado a ese nivel, así que mis líderes pueden estar tranquilos. Hay formas de desahogar. Una caminata, algo. Es más, conozco de alguien que tiene una punching bag, una bolsa para pegarle cuando está emocionado, y se vale, ¿verdad? Encuentra una manera de desahogarte. Si no te desahogas, estás pecando contra tu cuerpo y te va a pasar la factura. Aquel que se desahoga hacia los demás y los daña está pecando contra el prójimo, pero aquel que no se desahoga está pecando contra sí mismo, está dañando su cuerpo. No va a ver el problema hoy, no lo va a ver mañana, pero lo va a ver, lo va a ver. Yo no soy profeta de muerte y yo quisiera cancelar eso en tu vida si así es, pero encuentra la manera de desahogarte. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Jesús lloró. Y aquí viene lo último que quiero compartir con ustedes esta mañana. Ya terminé casi. Ya casi terminé. Lo último que quiero compartir usted es cuando Jesús decide enfrentar la situación con fe. ¿Cómo se enfrentan los enojos, las tristezas, las tragedias? Se enfrentan con fe. Pensarías que con perdón. No es con perdón. Hay que perdonar, pero las cosas, la vida se enfrenta con fe. Jesús le dice a Miriam: mira, tranquila, mostrame dónde está. Está allá. Abran la tumba. Señor, ya lleva 4 días de muerto, hasta va a apestar. Le contestan. ¿Usted nunca ha estado donde se murió un chuchito o algo así? Pues eso es lo que María quería evitar. Jesús dice: abran la puerta. Y María o Marta, no sé quién: Señor, es que ya huele, es que es imposible. Y cuando nosotros decimos que algo no puede cambiar, que algo es imposible, lo que estamos diciendo es que no tenemos fe en Dios. No tenemos fe en Dios. No queremos enfrentar las cosas. No tenemos fe en Dios. A lo mejor usted ya se logró desahogar, pero luego de desahogar hay que hacer algo, porque si no, el desahogo simple se vuelve como una droga, ¿verdad? Y más, y más, y más, o como el alcohol, y hasta se priva. Pero no, Jesús hizo algo más, lo enfrentó con fe.
fe es la respuesta a lo que estás enfrentando, aunque sea doloroso. La respuesta es la fe. Es la fe. Y cuando una de estas mujeres le dice: no, Señor, no te podemos abrir la puerta porque ahora, él se voltea y le dice estas palabras: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Esta es la respuesta adecuada para tu tragedia, para tus circunstancias, para tu dolor. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la respuesta. Jesús lo manejó dándole una respuesta. Por supuesto, tenemos que desahogarnos, pero luego tenemos que llegar a finiquitar el asunto, porque toda cosa que vivas es una tribulación temporal, momentánea, que tiene como propósito crear en ti cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la Escritura en Corintios. Toda tribulación, toda circunstancia que estás viviendo, y me remito al mensaje de la semana pasada, Jesús le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se vea la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre reciba gloria. Así dice. Así dice. ¿Y cómo recibe el Hijo del Hombre gloria? Cuando nos va bien, en el proceso de crecer en la fe, en el proceso de enfrentar las cosas con la fe. Jesús lo enfrenta con fe. ¿Cómo se enfrentan los problemas, las circunstancias que te duelen, que te afligen? Se enfrentan con fe. Ahora, debo recalcar que no es cualquier fe. Debo recalcar eso. Debo recalcar que muchas veces el verbo creer no le hace justicia a la palabra emuná, que es fe. Y lo he dicho muchas otras veces. Creo que fe es de lo que más predico, y tal vez por eso nos llamamos visión de fe. Mi padre quizás recibió ese nombre proféticamente. Pero creer es una palabra pésima para traducir lo que Jesús está diciendo acá. Porque creer quiere decir que yo me tengo que convencer a mí mismo de que algo está pasando. Y como decía la semana pasada, pregúntale a la persona que amas: ¿me amas? Y si él o ella responden: creo que sí, ¿cómo te quedas? ¿Verdad? ¿Estás dispuesto a amarme toda la vida? Creo que sí. El creo no nos sirve mucho. No le hace justicia a lo que Dios está diciendo aquí. Una mejor palabra para traducir emuná es: no te dije que si confías verás la gloria de Dios. Confiar es mejor palabra. Confiar es mucho mejor palabra. Confiar es un trabajo que podemos hacer. Todos tenemos un nivel de confianza en Dios. Todos tenemos un nivel distinto de confianza en Dios. Si tú empiezas en las cosas de Dios, probablemente es un nivel pequeño. Si has tenido problemas, quizás el nivel, bajaste de nivel. Pero todos tenemos un nivel de confianza en Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que para enfrentar los problemas, lo que debes de hacer es subir tu nivel de confianza en Dios. Confiar en lo que estás viviendo hoy, de desahogarte: Señor, me duele, pero yo sé que tú eres bueno y que quieres que la gloria de Dios se manifieste. Si Dios, te lo voy a decir tal vez un poquito más específico, Dios no quiere que estés mal económicamente, no quiere que estés enfermo, porque Él es bueno. Pero lo que te va a sacar de esta situación es tu nivel de confianza, es el aprender a trabajar, en dar pasos para subir a donde debes de estar. No es un coco wash,
No es decir, creo, y acostarte creyendo y ponerte un cassette que diga, bueno, esto es de mis viejos tiempos, ¿va? O un iPod y decir, creo, yo creo en su palabra. Esas cosas que te pueden ayudar quizás, pero confiar representa un trabajo de poner la vista en Él y estar dispuesto a poner tu vida en sus manos. Ahora, si tú no estás dispuesto a poner tu vida en sus manos, entonces a lo mejor no te sirva haber recibido a Jesús en tu corazón, porque no lo hiciste bien. Recibir a Jesús significa empezar el primer peldaño de poner mi vida en sus manos, y yo lo voy a seguir. Y por eso existen las iglesias, para aprender cómo seguir a Jesús, para trabajar en cómo seguir a Jesús. No se trataba de un evento, de levantar la mano, decir yo recibo a Cristo. Se trataba de un proceso de ir confiando en Dios.